Estamos con don Isaac Sandoval Rodríguez. Don Isaac nos estaba contando los proyectos que se pueden ordenar en la historia política del país, y una de las más importantes, por supuesto, que se gesta a partir después del periodo republicano, es la del nacionalismo revolucionario. ¿Cómo es su lectura de todo ese periodo? Bueno, el 52 se da una gran revolución popular, dirigida de una manera o de otra por el MNR. Esto no es un hecho casual, sino que tiene su antecedente en las crisis del proyecto republicano. Entonces, en el periodo de la crisis hubo unos gérmenes nacionalistas, unos gérmenes socializantes, unos gérmenes, si se quiere, indigenistas, con Villarroel. Entonces el 52, y después retoman lo que le llaman la rosca, los conservadores, los liberales retoman el poder, el gobierno con Herzog. Y ahí Herzog, la Goitia, los militares, y ahí viene la revolución. O sea, es una secuencia de hechos que se dan y que generan con la constitución de Bush un paraguas que permite al movimiento nacionalista gobernar sin modificar ninguna constitución, porque ya estaba la constitución hecha, solo que nadie la cumplía. El nacionalismo revolucionario es un hecho histórico, irreversible, que dicta 4 medidas fundamentales necesarias: la reforma agraria, la reforma educativa, la nacionalización de las minas y el voto universal. El voto universal. Bueno, esas 4 medidas cambian la cualidad política boliviana. Incorporan dentro de esta cualidad política a las mayorías nacionales y a las mujeres. Y por otro lado, aplican la constitución de Bush y el Estado se convierte, o sea, se amplía el ámbito del poder del Estado. Y también las clases sociales que sustentan al Estado están más visibilizadas, más visibles. De tal manera que el nacionalismo revolucionario es una ruptura de un antes y un después en la historia boliviana. Pero como digo, tenía como antecedente la constitución de Bush, esos gobiernos, así con facetas multicolores como el nacionalismo, con Hernando Siles, el socialismo de Saavedra, el socialismo militar de Torbush, y sobre todo los resabios, el resentimiento, la frustración de la guerra al Chaco. El nacionalismo revolucionario no tenía una ideología definida. Don Carlos Montenegro, en unos artículos que escribió, no en su libro, sino en unos artículos que escribió, habla de que el hombre boliviano se lanza a la revolución, apoya la revolución, se hace matar, pero como una especie de sentimentalismo, como una especie de sublimación, no como un problema de racionalidad política. Y ahí se quedó porque no hubo ningún otro teórico que avance en la explicación teórica de los hechos. Y a nadie le interesó, porque no creo que los gobernantes hubieran tenido capacidad de escribir algo que avance. Carlos Montenegro murió en los primeros meses de la revolución, pero dejó ese legado que publicó el periódico Hoy, de los discursos de Carlos Montenegro.
Mariano Batista Gumucio compiló y publicó. Entonces el MNR fue interrumpido ya por los militares. Y naturalmente se ingresa a otra crisis, la crisis del nacionalismo revolucionario, que culmina con Torres y viene el proyecto de la seguridad nacional, con Banzer a la cabeza. El general Banzer está ligado al movimiento este-oeste. Y naturalmente el anticomunismo es su discurso. Y parece mentira, pero el general Centeno Anaya es el teórico del discurso del enemigo interno. Que el enemigo no estaba fuera de la frontera, sino adentro, y que había que exterminarlo. Entonces el anticomunismo era el discurso predominante de ese periodo. Y modificaron el Estado. O sea, los órganos tradicionales del Estado fueron cambiados. Se creó CONAL en lugar del legislativo. Se crearon los 3 pilares de la fuerza política. Se modificó todo. Se eliminaron los partidos. Se dijeron que los partidos políticos y los sindicatos eran la causa del atraso de Bolivia. Y bueno, eso fue ese periodo que tuvimos con Banzer, después Pereda, después Padilla y después terminó con Torrelio y otros más. O sea, fue una seguidilla de militares. Y todos regidos por el Estatuto de Gobierno, no por la Constitución. Entonces, cuando sube la UDP al gobierno, también un caos, la multitud de partidos en torno al Poder Ejecutivo. El doctor Siles no creo que haya podido gobernar de esa manera, porque estaban todos los antípodas partidarias. Me llamó para que yo sea su ministro de Trabajo. ¿De dónde lo conocía don Hernán? Cuéntenos antes. Siempre en los actos. Le dije que no, que yo había sido ministro de Trabajo 2 veces, pero sin tantos partidos políticos. Entonces lo voy a poner a uno del Partido Comunista, me dijo. No sé, pues es su problema, le dije. Quería amenazarme con eso de que yo le acepte. Y en buena hora, porque la UDP fue un desastre. Me daría vergüenza decir que yo fui parte. Una vergüenza, un desgobierno, una falta de administración. 10.000 mineros en las calles de La Paz, un caos. Después siguió a Chile el neoliberalismo, o sea, los 20 años de democracia pactada, que tenía 2 pilares fundamentales: la privatización de las empresas y la capitalización de las empresas. El Estado fue desmantelado, consiguieron mucha ayuda del exterior, pero ese proyecto fue insensible al crecer social de Bolivia, insensible a las demandas laborales, campesinas, los índices, indicadores de la salud, de la educación, se deterioraron en ese periodo, 20 años. De tal manera que eso explica en gran medida que los partidos políticos se aplacen y surja este movimiento, o sea, estos movimientos sociales que surjan. O sea, estos movimientos sociales tampoco vienen del cielo, sino han ido ganando espacio frente a la inutilidad, la incapacidad de los 20 años de la democracia pactada. Fueron socavando poco a poco ese espacio hasta que lo ganaron. Y tenemos ahora un proyecto
de socialismo comunitario, según los documentos oficiales, y un plan económico-social para vivir bien. Y bueno, está enunciado aquí en mi libro. No estoy enjuiciando ni criticando porque estamos en medio camino, pero los enunciados sí están aquí, de ese proyecto. Espero que no sea como los otros proyectos. Espero que tenga fin, o un fin saludable, pero no sé, no lo veo. También le ha dedicado parte de su tiempo a investigación a la historia de Santa Cruz. Claro, fíjese, el año 93 yo me vine a Santa Cruz a vivir de nuevo. Yo era como un extraño aquí, desubicado. La conversación que yo traía no convencía a nadie, no le interesaba a nadie. Santa Cruz es una ciudad, y lo digo aquí, Santa Cruz es una ciudad, primero de inmigrantes y segundo de campesinos urbanos. Usted salga a la calle y le van a tocar bocina, y si usted pasa una calle lo atropellan, no son capaces de pararse, o cualquier cosa, hablan fuerte. Es una sociedad de campesinos urbanos. Yo nací aquí, soy de aquí. Por eso lo digo, porque yo sé que a mí no me van a hacer nada, ni me van a decir nada. Pero que otro lo diga, ya no sé, ¿no? Entonces, me incorporaron a la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Me reincorporé. Ese mismo año 93. Al año siguiente, o a los 2 años, me nombraron presidente de la Geográfica Histórica. Yo estuve 9 años en la presidencia. Y entonces la gente venía y decía, ¿por qué ustedes no escriben un libro sobre historia de Santa Cruz? El doctor Sanabria escribió un folleto muy breve. No había historia cruceña. Pero que no había. El doctor Sanabria escribió la historia de Valle Grande, casi 800 páginas. De Santa Cruz no era más que 120. Y no había más. Habían libros sueltos, ¿no? Con poco material que yo tenía de fuente bibliográfica cruceña, y echando mano de algunos amigos, me puse a escribir. Porque yo mismo desconocía muchos hechos. O sea, desarrollo lineal del proceso cruceño. Ahí descubrí las grandes contradicciones que existen entre la región y el centro. O sea, el centralismo gubernamental y la región. Y como era una región periférica, abandonada, etcétera, etcétera, no tenía poder político, ni tenía poder económico. Entonces, en mi libro Historia de Santa Cruz, el último capítulo se llama 100 años de conflictos. Porque a mí me tocó vivir, por ejemplo, la lucha de las regalías petroleras. Cuando yo tenía 20 años, comenzó esa lucha el año 57. Después tuvimos que huir al monte, 312 jóvenes, fusil al hombro, porque vinieron y nos invadieron 5.000 efectivos, entre oscureños, entre campesinos, entre policía y entre miembros del ejército. Y como ya había habido antes otra invasión muy desastrosa, entonces nosotros nos dieron la orden de que nos vamos al monte, nos fuimos al bosque. Bueno, entonces todo eso yo había vivido cuando era joven, pero después no sabía ya sistematizar una verdadera historia cruceña.
Y escribí esa historia que puede ser leída y leíble por todas las personas, porque no es una historia fanática, no es una historia contrapuesta a nada, sino simplemente que la historia regional tiene sus particularidades y diferencias con la historia que se conoce como historia de Bolivia. Porque lo que era bueno para el occidente, por los liberales, para nosotros era la marginación, el caos y la muerte. Figúrese que en ese periodo y que los liberales se llevaron, o sea, no había camino, y trajeron los productos del Perú y Chile vía férrea y cortaron el mercado cruceño. La hacienda tradicional del oriente boliviano, que era una hacienda de autoconsumo, los hacendados producían al mismo tiempo azúcar, agricultura, arroz. La hacienda tradicional desaparece por falta de mercado. No había dónde vender. Y Santa Cruz se empobrece. Entonces esa sociedad llegó a ser tan pobre poco antes de la Guerra del Chaco y después de la Guerra del Chaco. De tal manera que el entusiasmo por salir adelante, los emprendimientos y las cosas se hicieron con esa internalización en la conciencia de una historia común, de una historia medio de lucha. Porque no es que yo lo diga, ¿no? Sino el año 1920 se peleó por el ferrocarril Cochabamba de Santa Cruz. En 1924 hubo otro movimiento cívico-político. En 1936 otro movimiento para la igualdad de trato de Santa Cruz con el occidente. En 1957 una invasión y en 1959 otra invasión. De tal manera que eso está escrito, eso queda, y uno se pregunta, ¿no? Realmente es como ahora. No sé cómo se puede hablar de que Santa Cruz quiere independizarse de Bolivia. Yo que pertenezco a varios círculos sociales no he oído nunca hablar de eso. Lo que se habla es de descentralización, de autonomía, etc. Pero esa acusación se la ha hecho desde antes, que son separatistas, que esto, que lo otro, que lo otro. Y no quiere entender nadie que no es así. Bueno, esa fue la causa y la razón para que yo escribiera Historia de Santa Cruz, que después de mi librito, diremos casi medio a marcha forzada, lo he escrito ese libro, no se ha escrito otro. Entonces, mientras no haya otro, que yo creo que habrá, entre tantos intelectuales cruceños, porque aquí son hartos los titulares o autores de la intelectualidad, o los que se titulan intelectuales. Espero que alguien, o la universidad, o alguien, se dedique a un estudio más serio. Hay cosas sueltas. Ahora se dedican más a la identidad. ¿Qué es el cruceño? ¿Quién es el cruceño? Esa que está de ministro ahora de Evo, ha ganado el ministerio con un librito sobre los cruceños y los collas. Esa es su temática, la identidad. ¿Cuál es? Y se ha ganado un ministerio. Porque